ojos de Jehová. ¿Cómo eso? Uno al tiro comienza a pensar, pero ¿cómo? ¿No es Dios quien nos mira constantemente y sabe lo que nosotros hacemos o no? Él está sentado en su trono, mirándonos a todos nosotros. Él sabe y conoce sus pensamientos, su corazón. Y uno empieza a preguntar, ¿pero por qué dice que Noé encontró gracia en Jehová? Y no fue Jehová quien encontró gracia en Noé. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Recuerda usted el texto que dice en Mateos? El que golpea, el que pide, alabado sea el nombre del Señor. Noé lo que estaba haciendo en ese momento era llamando la atención de Jehová de manera constante. O sea, él era perfecto en sus pensamientos. Por eso Jehová, Dios, no eliminó al hombre, sino que lo que hizo fue salvar a Noé y a su familia. Y ahí entra el primer concepto de la salvación hacia el hombre. El primer plan de salvación entra con Noé y su familia. En el corazón de Dios hay tanto amor por cada uno de nosotros que Él, si en un momento tenía pensado eliminarnos, después se arrepintió cuando encontró gracia en Noé. ¿Qué hacía Noé, por lo tanto? Dice la palabra del Señor, dice que Noé era un varón justo. Otro sinónimo de justo es perfecto. Él no andaba haciendo cosas malas, él hacía las cosas perfectas. Él buscaba a Dios durante todo lo que hacía, le daba gracia a Dios, en todo lo que él decía, nombraba a Dios, o sea, su corazón siempre estaba conectado con Jehová Dios. El pecado fue creciendo, y fue necesario la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Voy a irme al final. En Juan capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? La palabra en Mateo dice: no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy al capítulo de Génesis y comienzo a armar el arca y comienza a llover, empieza a llegar el agua hasta aquí, la gente empezó a golpear el barco y empezó a decir: Noé, Noé, abre la puerta que perecemos. Noé, Noé, nos vamos a ahogar. Noé, Noé. ¿Noé abrió la puerta? No, porque ¿quién cerró la puerta? Jehová. Dice que Jehová levantó la puerta del arca y la cerró. O sea, ¿qué quiere decir? Que se repite lo que dice Jesucristo. Dice: no todo aquel que diga Señor, Señor, ábreme la puerta para entrar. Yo predicaba, profetizaba, sanaba a los enfermos. No. No es así la cosa. Eso es lo que dice la palabra. Si bien yo puedo estar aquí con ustedes, sí, fuimos bautizados en el agua, reconocimos a Jesucristo, pero si yo no hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no seré salvo. Eso lo dice la palabra. Porque es fácil decir: ¿usted reconoce a Cristo como su único salvador personal? Sí. ¿Usted declara que Jesús murió y resucitó el tercer día? Sí. ¿Usted va al mundo afuera? Y el mundo sabe más que nosotros a veces y lo dice fácilmente: sí. ¿Usted es cristiano? Sí. No. La cosa no es tan simple como parece. Lo que debemos hacer nosotros es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y ahí está lo complejo. Si bien es cierto, el hombre puede pensar y predicar la palabra, pero en la práctica, ahí está. Ahí estamos en problema. Para algunos será fácil pararse aquí adelante, enseñar la palabra. Dios creó al hombre y a la mujer, al hombre, algunos más perfectos que otros. Puede hablar.
pero cuando está en la tierra, como sal de la tierra, bendiciendo al otro, ayudando al otro, fallamos en la práctica. Sí. Muy importante. ¿A Noé le golpearon en el arca? Sí. La gente gritaba, Noé, nos estamos muriendo. Yo creo que Noé, con los ruidos de las vacas, de los burros, de los elefantes, de los pájaros, no escuchó nada. Lo único que él sabía era que estaba lloviendo fuerte, que iba a haber un diluvio, y él hizo un barco y siguió las instrucciones de Jehová. Mire, siguió las instrucciones de Jehová. Vamos a ir al libro que acabo de leer, que en Juan, capítulo 12, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo voy a juzgar, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. O sea, yo le puedo decir a usted, como sal de la tierra, le puedo decir, Dios necesita salvarte, Dios necesita sacarte de las tinieblas a la luz, Dios necesita que tu vida cambie, que tú tengas, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo del agua y del Espíritu, y hasta ahí llego yo como mensajero. Si el otro quiere hacerlo, es problema de él. ¿Qué dice la palabra? Que yo no lo voy a juzgar. ¿Quién lo va a juzgar? Va a ser la palabra. O sea, va a llegar ese personaje al cielo y va a estar nuestro abogado Jesús, va a estar Dios y va a llegar Pedrito, le vamos a poner Pedrito, el que no hizo caso a la palabra, va a llegar ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Todos me conocen? Usted me conoce a mí, Jesús, ¿cierto? Yo era el que predicaba, ¿cierto? Con los hermanos ahí en la iglesia Berea de Curicó. ¿Se acuerdan de mí? Jesús va a decir, sí, yo me acuerdo de ti. Súper bien, te felicito. Callé súper bien, súper bien. Y Dios va a decir, pero yo no lo conozco a este. Porque si bien es cierto, predicabas la palabra, pero no la practicabas. Si bien es cierto, escuchaste mi palabra, pero no la hacías. Y Dios me va a citar los dos cimientos. No sé si usted se acuerda de la palabra, los dos cimientos. Dice que el hombre prudente que escuchó la palabra construyó su casa en la roca. Y el que no escuchó la palabra la construyó en la. Entonces, cuando vieron los ríos, los vientos, las tormentas, el que había construido en la arena, ¿qué pasó? Entonces, miren lo que voy a decir en este momento. Ponga atención, porque esto es clave para su vida. Porque usted puede estar pensando, oye, ¿por qué yo no prospero en ninguna área de mi vida? ¿Por qué paso enfermo? ¿Por qué paso acá? Oye, todo me va mal. Fui a la iglesia, claro, me levanto en la carne porque quiero ver a la hermana más linda del culto. El otro que es más o menos así convertido dice, ojalá que hoy día se hable de la prosperidad. Y el que es convertido dice, que sea tu voluntad, Señor, aquí estoy. O sea, hay tres tipos de hermanos y hermanas que vienen al templo. Unos vienen por la carne, otros vienen solamente porque no tienen otra cosa que hacer, y otros vienen por agradecimiento y amor a Dios. Entonces, cuando yo pregunté hoy día, ¿usted ama a Dios? ¿Qué le diría a Dios si estaría aquí? La hermana Ani me dice, te amo. Esto no estaba pauteado, yo no había conversado con usted. ¿En qué está fallando hoy día la iglesia del Señor? No hablo de esta iglesia, sino que hablo de la iglesia universal, de todas las iglesias. ¿Qué está fallando? Dice que en los posteros tiempos la fe de muchos y el amor se enfriará. Y siendo que el principio para la salvación es el amor ¿a quién? A Dios. Podéis tener los mejores, podéis decir los mejores profecías en una iglesia. Dios te puede usar para sanar los enfermos, Dios te puede usar para predicar la palabra, pero si no tengo amor, nada soy. Un ejemplo básico. Ustedes saben de la iglesia que yo vengo, ¿cierto? Una de las cosas que a mí me dolía la guata cuando escuchaba es cuando estaban predicando en la calle y condenaban al que iba pasando. Le decían, tú pecador, arrepiéntete, ven a Cristo, Dios te va a prosperar, te va a solucionar los problemas. ¡Mentira! Eso es mentira. Es más, cuando uno se acerca a Cristo a veces tiene más problemas. ¿Pero por qué? Porque Dios necesita hacer lo que hizo en Génesis capítulo 1, que es ordenar tu vida. Como ordenó la tierra, Dios necesita ordenar tu vida. O sea, lo que hoy día tú tienes desordenado,
Dios cuando ingresa a tu vida comienza a arreglarlo, a sacarlo. Y ahí empieza la lucha entre la carne y el espíritu. Que hay algunos que no quieren dejar el pecado porque el espíritu lo va tirando y ellos lo van dejando y en la carne más fuerte. Por eso que dice la palabra, mantenerte en oración para que no caigas en tentaciones de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor es clara, lo único que necesita Dios para que tú puedas ser salvo, primero reconocer a Jesucristo en tu corazón, que Él murió, resucitó, pero comenzar a vivir en su voluntad. No necesita que tú te pegues el latigazo o que yo me pegue el latigazo en la casa. No, Señor, mi culpa, mi gran culpa. No, porque Jesús ya recibió todos los golpes. Jesús murió, hermano, por ti y por mí. Hoy día nadie daría la vida por ti ni por mí. Jesús murió por ti para poder darte la salvación eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguien que no quiere escuchar la palabra, dice un mensaje bíblico que no me acuerdo dónde está. Jesús aconseja a sus apóstoles que cuando vayan a una ciudad, a una casa y no le reciban, dice, límpiense, sacúdanse los pies y váyanse de ahí. ¿Por qué? Porque no es necesario seguir hablando, porque ya está rechazado, está cerrada la puerta. Alabado sea el nombre del Señor. Discúlpeme que me apasione tanto, pero esta palabra a mí me hizo mucho sentido en mi interior. Y aquí quiero hablar de la reconciliación. Si bien en el trayecto del Evangelio, cuando uno acepta a Jesús, hay dificultades, hay luchas, hay muchos cristianos que están sentados en las iglesias, pero están divorciados de Jesús. Y no me puede decir que no. Porque yo también he estado divorciado de Jesús en algún momento. Porque yo también le he dado la espalda a Jesús en un momento porque soy humano, soy de carne y de hueso. No hay nada peor, hermano, y esta es una pequeña historia. Una persona que tenía un padre, muy bueno su papá, lo ayudaba en todo, su papá era muy disciplinado, era muy correcto, y era el hijo regalón. El papá le daba de todo, lo disciplinaba, pero le daba de todo. En un momento el papá tuvo un conflicto con él y se pelearon. Se pelearon. Ese mismo día que pelearon muy fuerte, el papá salió a Iloca con su esposa. Y el papá ya en Iloca le dio un infarto. ¿Cómo quedó ese hijo? No pudo conversar con su papá, no pudo arreglar los problemas con su papá, tenía tantas cosas que decirle a su papá y no pudo decírsela a su papá. Hoy día él vive una vida enrabiado con él mismo porque no pudo reconciliarse con el papá. Esa historia llevémosla al Evangelio. Hay muchos que se portan mal con Dios y andan peleados con Dios porque no pueden hacer lo que quieren, porque Dios no le da el gusto, porque yo quiero hacer A y Dios me dice que haga B, Dios me dice que bendiga a mi enemigo y yo quiero maldecir a mi enemigo. Entonces y empieza una lucha interna y al final se vive entristecido, se vive un evangelio como que es complicado. Y la verdad que el Evangelio lo único que necesita usted y yo es primero que conocer a Jesús a través de su palabra y comenzar a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, bajo su voluntad. Y que usted construya y yo construya la casa que tiene que ver con mi alma, tiene que ver con mi cuerpo, tiene que ver también con su familia. Construya su casa en la roca. Entonces cuando cantábamos al principio, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Si yo a ti no te tuviera, yo no sé lo que quisiera, no hay nadie como tú, Jesús. Miren, cortito, pero importante.
¿realmente amamos a Jesús? ¿Realmente amamos a Dios por enviar a su Hijo Jesús a la tierra a morir por cada uno de nosotros? Jesús tenía muy claro lo que tenía que hacer. Él tenía que salvar a la humanidad. Incluso cuando estaba en el Getsemaní, Él dice: pasa de mí esta copa, ya está, es mucho el peso, es mucho el dolor, es mucho acá, Señor. Y cuando ya expira, Él dice: consumado es. ¿Qué significa consumado en latín? Pagado. Se pagó el precio del pecado a través de Jesús. A nosotros nos resta solamente aceptar a Jesús y hacer su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás hoy en día aún no puedes disfrutar de las añadiduras que Dios tiene para ti. Con esto termino. Dice la palabra: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué queremos nosotros los cristianos? La añadidura primero y después buscar a Cristo. Sí, eso a veces quiero, ¿no? Eso. Señor, dame un trabajo. Señor, dame un trabajo bueno, Señor. Sí. Siendo que mejor debiese estar diciéndole: Señor, mi vida cada día cae en pecado, quiero estar contigo cada momento, quiero de alguna forma cambiar, quiero que me cambies, quiero que me restaures. Y dice su palabra: si yo busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que tú necesitas te lo va a dar. Cuando yo digo en la calle que Cristo te va a sanar, Cristo te va a solucionar los problemas, es una posibilidad, sí, pero yo no le puedo mentir a la gente, porque puede ser que ese enfermo llegue a la iglesia y no sea sano nunca. ¿Y qué le digo después? Una historia cortita y termino. Se lo prometo que termino con esto. Fui a una casa, me acuerdo muy bien, hace muchos años atrás, a una casa donde había una familia y una abuelita muy enferma de un cáncer terminal. Y dice así el niño de 5 años cuando me recibe en la puerta con los demás hermanos. Voy a simular. Voy entrando, ¿cierto? Como cristiano. Voy saludando a la gente. Hola, ¿cómo están? Y hay un niñito chico de 5 años, un poquito más grande que él. Y dice así, siempre me acuerdo. Dice: shh, aquí han venido caletas de cristianos. Y mi abuela, ahí está, todavía está enferma, 5 años. ¿Qué le digo yo a ese niño de 5 años si se le ha puesto, se le ha sembrado en su cabeza que cada vez que va un cristiano declara sanidad y eres sano y la persona no sana? ¿Qué le digo yo ahora a él? Que le mentí. Porque los niños creen todo. ¿Sabe que cuando entré al dormitorio de esta abuelita, Dios llega y me pega así un palmetazo en la cabeza y me dice: no ores. No ores. Porque con ella tengo yo un trato, no ustedes. O sea, ¿qué estaba haciendo? Dios estaba tratando con la vida de la persona a través de su enfermedad. Cuando iban los apóstoles caminando con Jesús, los apóstoles le dijeron: oye, ¿y este por qué es paralítico? Pecaron su... que a veces sale ese término, no, que resulta que ellos pecó la mamá y la abuelita, entonces ahora él también tiene el mismo pecado. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Se ha escuchado ese término? Y Jesús le dice: no. Él no está enfermo porque pecaron sus padres, su abuelo, su antepasado. Él está enfermo para que la gloria de Dios sea manifestada en él, en el hombre. O sea, hay enfermedades para que Dios pueda tratar con la vida del creyente, para que pueda llegar a la altura del varón perfecto y sea salvo realmente, se pueda subir al arca de Noé, que te va a llevar ¿a dónde? Al reino celestial, que todos esperamos. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgaré, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La tarea nuestra es predicar el Evangelio.
Predicar la palabra. No condenar al que no la escucha. No condenar al mundo. No, que este es pecador, este es adúltero, este es fornicario, este es aquí, este es allá. No. Eso lo va a hacer Dios cuando lleguemos todos al tribunal. Cuando estemos todos ahí, pase, para allá, para acá, para allá, para acá. Eso. Yo me puedo venir bien vestidito, impecable, pero el corazón lejos de Dios. Yo veo todas las caritas aquí, usted me ve a mí, un angelito, me falta la aureola nomás. Me voy al cielo. Dios ve, no ve esto. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. No descuide su salvación. Si está hoy día con luchas o apartado de Dios, acérquese a Dios. Dios está aquí para restaurar su vida y la mía. Reconcíliese con el Señor, pídale perdón. Y como dijo la hermana Ani, si estuviese aquí, dígale te amo. Porque a pesar de mis imperfecciones, tú me sigues amando y me sigues sosteniendo. A veces uno pasa pruebas tremendas. Alguien puede estar aquí pasando una prueba tremenda. Que nada le quite el gozo de su salvación. Recuerde que usted tiene uno más fuerte que su problema. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar, en honor al tiempo. Si puede ahí tocar un himno de meditación y le damos a dar gracias al Señor por su palabra. Padre, Papá, Señor de señores, incluso dice su palabra cómo debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. El pan nuestro danos hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Recuerdo siempre, Señor, cada vez que voy a orar, recuerdo esta oración que usted le dice, Jesús, a sus discípulos: cuando oren así. Si bien es cierto, no hay que hacerlo de memoria, sino hay que hacerlo de corazón. Coloca tú, Padre Santo de los cielos, en cada uno de nosotros, en esta iglesia hermosa, bendecida cada día, coloca tu amor, misericordia, paciencia, benignidad, que son frutos del Espíritu, que dan evidencia, Padre Santo, de una iglesia sana, de una iglesia segura, que marcha, Padre Santo, y marcha cuando se encuentra con el mar, tú lo abres como lo hiciste con Moisés, y pasa el pueblo en terreno seco. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando él cruza al otro lado, dice su palabra, que cuando uno pasa la tormenta,